¿Cansada de que tu pareja no te escuche? ¿Cansada de ser un cero a la izquierda? ¿Cansada de iglesias y capillitas? ¿Cansada de ser solo un trofeo o un trozo de carne para los hombres? ¿Cansada de repetir la misma historia? ¿Cansada de ser como la mamá para tu pareja? ¿Cansada del trabajo, de los hijos, del quehacer, de la casa, la oficina, de todos lados? ¿Cansada de que no te entiendan tus sentimientos y no entiendas los sentimientos de tu pareja? ¿Cansada de violencia psicológica, física, económica y emocional? El día de hoy, como programa especial del Día Internacional de la Mujer, tenemos las respuestas para solucionar estos y otros problemas. We break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we... Hola, ¿cómo están? Soy Sofía Ríos y el día de hoy traigo otro video más para nuestro canal, Tejiendo Redes en Amor. Y el día de hoy tenemos una invitada especial excepcional, Ilse Álvarez Palma. Hola, Ilse. Hola, muchas gracias por invitarme. Muy bien, y les voy a hablar un poco de Ilse. Ilse tiene licenciatura en maestría en Historia y tiene un diplomado en Teorías Feministas por la Universidad de Chile. Y bueno, Ilse, el día de hoy, como programa especial del Día Internacional de la Mujer, pues quiero iniciar con esta pregunta. Por favor, ¿puedes decir la forma en que los hombres y mujeres interactúan en las relaciones sociales de pareja, por favor? Sí, claro que sí, pero antes, para poder explicar esto y poderlo entender, nos vamos a acercar primero un poquito a las teorías sociales. Las teorías sociales nos hablan de que todos los individuos, todos los procesos, todo lo que vivimos, incluso todos los hechos históricos, siempre se ven influenciados por tres niveles. Un nivel macro, que son las superestructuras para la teoría marxista, ¿no? O las instituciones para la teoría neoinstitucional. Es decir, estos elementos que vienen como la cultura, el idioma, ciertas formas de pensar, ciertas tradiciones que nos vienen a veces de un sistema nacional o incluso hasta ideologías un tanto mundiales a veces. Entonces, estos elementos forman parte desde que somos niños, nos los van inculcando, van formando parte de nosotros y pues nosotros los reproducimos sin darnos cuenta. Entonces, esto sería como la primera capa, ¿no? La segunda capa, afinando un poco más la lente, serían las cuestiones de nuestro entorno social inmediato, ¿no? Podríamos hablar de nuestra familia, nuestra comunidad, ¿no? De las personas con las que incluso tenemos este contacto. Igual, estas personas desde que somos muy niños hasta incluso cuando vamos creciendo, el contacto con ellas pues nos van enseñando cosas. Tenemos esta idea de que los seres humanos aprendemos por imitación, pero en realidad no. Desde que somos niños nosotros vamos viendo lo que hacen los adultos y de ahí vamos aprendiendo esta diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Por ejemplo, lo que es correcto, lo que no, y desde ahí se va formando nuestro pensamiento, ¿no? Y después, ya volviéndonos más particularistas, iríamos a la parte individual, es decir, todos nosotros, además de estar influidos por nuestra cultura y nuestras grandes tradiciones, por nuestras familias, también tenemos formas muy peculiares de pensar, ¿no? Y de entender nuestro entorno, interpretarlo, nuestras percepciones, nuestras perspectivas, visiones, puntos de vista, todo esto. Entonces, son estos tres niveles que nosotros deberíamos de analizar o vamos a analizar una teoría en cada uno de ellos y cómo estas tres teorías en conjunto, estas tres cosas, nos terminan explicando las relaciones de pareja y sobre todo los fracasos y problemas en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, para el primero de ellos, la cuestión macro, nos vamos a ir a estas teorías del feminismo, vamos a acercar a ellas. Para la segunda parte, las cuestiones más en corto, aunque igual también podría tener una perspectiva macro, nos iremos a las relaciones de poder. Y finalmente, ya en una cuestión más individual, vamos a hablar sobre todo de la madurez, por así llamarlo, ¿no? De forma individual. Ok, Ilse. Pues me interesa mucho esta parte de feminismo. ¿Por qué feminismo? Porque finalmente hoy en día es una palabra muy sonada, ¿no? Sin embargo, entendemos como concepto de manera social muy distorsionado. O sea, pensamos que es lo contrario al machismo, pensamos que es
violencia, pensamos que es realmente la definición no real de lo que es, ¿no? Entonces, por favor, dime un poco de esta parte de la parte de la teoría feminista. Sí, bueno, el feminismo, para empezar, va a surgir hace muchos siglos, no es algo que surgió hace 2 años, ¿no? Que mucha gente se acaba de enterar, pero no acaba de surgir. Es una teoría que surgió hace siglos y lo que busca es la reivindicación de la mujer en perspectiva política, económica, social, cultural, en todos los aspectos, ¿no? Obviamente, históricamente este movimiento pues ha ido cambiando sus objetivos, sus prioridades, ¿no? Por ejemplo, primero lo que se buscaba es que la mujer fuera ciudadana, pudiera votar, después que pudiera tener un trabajo, después que pudiera tener ciertas independencias de la familia, por ejemplo, divorciarse, ¿no? O simplemente no casarse. Y así poco a poco ha ido ganando espacios en el espacio que conocemos como el espacio público, ¿no? Entonces, poco a poco esta lucha se ha dado. Ahorita nosotros, afortunadamente, podemos ya gozar de algunos beneficios que en otro tiempo las mujeres feministas tuvieron que luchar por, ¿no? O sea, mujeres que dijeron, nosotras también queremos derechos y les terminaron cortando la cabeza, las terminaron matando y demás, ¿no? Y pues ellas sacrificaron su vida para que nosotros, por ejemplo, pudiéramos votar, tener cuentas de banco, comprar propiedades, estudiar, trabajo, ¿no? Con un salario, todavía se está peleando la brecha salarial, pero ya es menor a como era antes, ¿no? Entonces, el feminismo nos ha dado todo esto, ¿no? Mejor ha rayado algunas paredes, pero pues definitivamente nos ha dado más de lo que nos ha quitado, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Exacto, y por ejemplo, también me acuerdo mucho que decían, yo estoy muy feliz dándole de comer a mi esposo, estoy muy feliz yo quedándome en mi casa y recibir esta parte de que mi esposo me mantenga. Pero ese es un pensamiento no del feminismo. ¿Qué es el feminismo? Porque me explicabas que no es una lucha entre géneros. Sí, así es. Vamos a ver que hay 3 términos que tenemos que identificar: machismo, embrismo y feminismo. El machismo es esta ideología donde el hombre tiene una superioridad por encima de las mujeres, ¿no? Hablamos del hombre físicamente varón, ¿no? Biológicamente varón también, que se considera superior a las mujeres, ¿no? Y por el otro lado, el embrismo sería así lo contrario. Cuando una mujer, por ejemplo, Paquita la del barrio o Jenny Rivera, su ideología sería muy embrista, ¿no? Es decir, ahora toca lo contrario, mover al hombre hacia abajo y las mujeres estamos arriba, ¿no? No se tiene que confundir esto con empoderamiento, ¿no? Hay que dejarlo claro. Esto no tiene nada que ver con el empoderamiento ni con el feminismo. Y el feminismo más bien lo que parte es de decir, no, tanto hombres como mujeres somos iguales, no existen diferencias físicas reales que nos separen en el grado en el que estamos ahora, ¿no? De separación que tenemos a la fecha. Y de hecho las teorías feministas hacen mucho este énfasis entre identificar las cuestiones que tienen que ver con el género y las cuestiones que tienen que ver con el sexo. El sexo tiene que ver con los aparatos reproductivos, nada más, ¿no? De cómo naces, si con pene o con vagina, ¿no? Y ya. Y todas estas otras cuestiones que nosotros vinculamos a estas cuestiones del pene o la vagina son más temas de género. Por ejemplo, decir, las mujeres usan falda, los hombres no. Pues es que si un hombre se pone una falda no se le cae el pene, ¿no? O sea, no pasa eso. Eso ya es un tema de género. Y precisamente la teoría feminista, las modernas, mucho lo que buscan es romper toda esta ideología de género. Y esto no solo en beneficio de las mujeres, sino también, por ejemplo, en beneficio de otras comunidades, por ejemplo, las personas trans, transgénero, transvesti, las comunidades LGBTIQ, ¿no? Todas estas. Incluso lo queer quiere decir eso, una persona que no está delimitado por una cuestión de género desde la perspectiva tradicional, ¿no? Entonces, ahí está estas diferencias entre estas 3 cosas. Mucha gente confunde feminismo con embrismo. Algo que también hay que aclarar es que para el feminismo
nunca fueron los enemigos los hombres y nunca lo han sido, porque incluso el feminismo reconoce que los hombres también padecen la estructura patriarcal. Ahorita hablamos de qué es la estructura patriarcal. Pero, por ejemplo, los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden hacer un montón de cosas porque la vida de un hombre en la ideología machista se rige en estar todo el tiempo demostrando tres cosas: que no es un niño, que no es una mujer y que no es gay, ¿no? Y de hecho, si ustedes piensan los insultos hacia hombres, todo va hacia una de esas tres cosas. Exacto. O eres puto, ¿no? O eres marica, o Eres niña. o eres vieja, ¿no? O eres niña, o eres un niño, ¿no? Eres infantil. Y entonces la vida de los hombres, aunque ellos muchas veces no son conscientes, gira en torno a eso, ¿no? No me voy a poner esta camisa porque van a decir que soy no sé qué. No me puedo poner no sé qué porque van a decir que no sé cuándo. No puedo decir esto, no puedo hacer lo otro, no puedo, ¿no? Entonces el feminismo reconoce eso, y aunque el feminismo delimita muy bien decir, bueno, sí, pero nosotros, nuestro tema son las mujeres, ¿no? No vamos a mezclar. Ajá. Sin embargo, ellos ponen el tema sobre la mesa y hay una corriente nueva para los hombres que se llama las nuevas masculinidades, no sé si has escuchado de ella, que son estas ideas donde ahora sí es como la teoría feminista pero aplicada hacia los hombres, ¿no? Y donde los hombres se cuestionan estos temas de qué es mi masculinidad realmente. Porque aunque no lo crean, la masculinidad es algo bien frágil, ¿no? Se rompe con poner un corazoncito de estado, ¿no? Y ya dejaste de ser hombre para todos tus amigos y te tratan de otra cosa, ¿no? Entonces, hay una página que les recomiendo en Facebook que es Mucho Menos Machos, ¿no? Que es de un chavo que habla de esto de las nuevas masculinidades. Y bueno, volviendo hacia el tema de los paradigmas. Entonces, básicamente es que podamos tener un libre albedrío. Así podamos elegir lo que nosotros queremos tener en nuestra vida, hombres, mujeres. En la parte feminista es, si quiero yo cocinar, lo voy a hacer. Si quiero trabajar, lo voy a hacer, pero con igualdad, ¿no? Con equidad y género, ¿no? Muy bien, Ilse, me parece excelente esta información que nos estás brindando, porque finalmente esta información abre mentes y nos permite realmente conocer esa definición real de lo que es feminismo. Y bueno, Ilse, me gustaría saber algunos paradigmas que hay en torno a este tema, por favor. Sí, claro. Bueno, para entender qué es un paradigma, antes que nada, tenemos que aclarar que hay ideas, hay prejuicios que nosotros ya tenemos bien cargados en la cabeza, ¿no? Que nos los han metido tanto, nos los han insistido tanto desde que somos niños, que ya ahorita ni siquiera los cuestionamos, los hacemos incluso en automático o incluso pensamos que así debe de ser, ¿no? Pero es importante que nosotros cuestionemos todos estos paradigmas y podamos darnos cuenta de si realmente son tan buenos como nos quieren hacer creer. Un ejemplo de este paradigma es, por ejemplo, bueno, redundante, pero todos los días nosotros nos levantamos y nos preguntamos, ¿qué me voy a poner, ¿no? Hoy. Pero jamás nos levantamos y decimos, ay, hoy me voy a ir encueradito porque hace calorcito, ¿no? O sea, no, como que en nuestra mente no cabe esta posibilidad o esta idea de, pues hoy salgo encuerado. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que siempre tienes que usar ropa. Sin embargo, si ustedes han convivido con niños chiquitos, algo que les encanta es correr encuerados por acá y para allá, ¿no? Y la mamá así toda, no, es que, ¿qué andas ahí haciendo, no? Y el niño feliz de la vida así, sin la menor vergüenza, ¿no? Entonces ahí nos demuestran que en realidad para nosotros la desnudez no es un tema de vergüenza, es algo que nos inculcan a sentir vergüenza. Entonces, ese sería, por ejemplo, un caso de paradigma. Algunos lo llaman instituciones, para los que lean ciencias sociales modernas. Y bueno, lo importante es identificar que todos estos paradigmas, todos estos prejuicios, todas estas ideas que tenemos así tan grabadas en el cerebro, son como las hojitas y las flores, y todos ellos vienen de una raíz. Y esta raíz son lo que se conoce en la ciencia como los axiomas. Los axiomas son ideas que tú ya tienes como preestablecidas, que no cuestionas, que ya das por hecho y que ni siquiera, como decir, te pones realmente a analizarlas, ¿no? A cuestionarlas.
Y entonces, a partir de estos axiomas, tú tomas decisiones y actúas en consecuencia. Entonces, por eso es muy importante entender desde qué axiomas estoy partiendo, ¿no? Porque eso me va a ayudar a entender la forma en la que tomo las decisiones. Y entonces, por ejemplo, en el tema de esto de las relaciones de pareja, imaginen que está una mujer que tiene este axioma o esta idea de que los hombres y las mujeres son diferentes, que los hombres son más fuertes, ¿no? Que tienen más fuerza física, y que las mujeres son débiles y no se pueden proteger a sí mismas. Si tú tienes este axioma, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a buscar una pareja que cumpla con ese rol, ¿no? O sea, vas a buscar a alguien que sea fuerte, que te imponga incluso y que necesariamente te haga sentir como protegida, ¿no? En el fondo. Pero en realidad también lo que estás haciendo es ahí darle las armas para la que te vulnere más adelante, ¿no? Por ejemplo, puede llegar un momento en el que te dé, no sé, él se enoja y a ti te da miedo. ¿Por qué? Porque tu axioma en el fondo es, él es más fuerte, yo soy débil, ¿no? Él es fuerte, yo soy débil, y entonces me pongo en esta posición de yo soy la víctima también a veces, ¿no? Y entonces, de verdad que si nos ponemos a desenmarañar cada uno de los axiomas perdón, de los paradigmas que sale de este único axioma, podemos identificar por qué hay todos estos problemas con el machismo actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas piensan que sí hay una diferencia real entre hombres y mujeres y que, por ejemplo, las mujeres no son capaces de matar cuando sabemos que sí, ¿no? O pensamos que los hombres siempre son físicamente más fuertes y no, también hay hombres que son como muy flaquitos, menuditos, chiquitos, ¿no? Y hay mujeres que son así, ¿no? Físicamente corpulentas, ¿no? Incluso hay por ahí también una teoría de que a las mujeres durante mucho tiempo se les alimentaba con las sobras, se les alimentaba con menos y de ahí sus cuerpos fueron como tomando menos fuerza, ¿no? O que nos hacen creer esto de que las mujeres tenemos que ser delgadas, súper flaquitas, y entonces eso es lo que físicamente nos hace más débiles, ¿no? En teoría. Pero por ejemplo, a mí se me ha tocado ver mujeres en la lucha libre que cuando practicas tu lucha libre o judo, ahí no importa si eres mujer o hombre, no importa cuánto pesas, si te tocó con un tip entrenar con un cuate así, tienes que poder, ¿no? Y te enseñan cómo hacerlo. Entonces, y se puede, ¿no? Y las mujeres pueden hacerlo, y pueden pelear, ¿no? Y pueden ser tan violentas como un hombre. Pero a las mujeres las educan a no, a ser pasivas, a que tú te tienes que quedar callada, a que si alguien habla, tú tienes que obedecer, ¿no? Desde estas cuestiones y también, por ejemplo, nos educan a vivir con por ejemplo, ser esto del ama de casa perfecta, ¿no? Que siempre está súper sexy, súper arreglada, en tacones, que prepara así una cena para no sé cuántos invitados y además tiene a sus hijos como que súper atendidos, súper atiende al marido. O sea, la mujer que hace todo. Y si tú hablas de estrés, en realidad las mujeres viven con más estrés. Y esto es algo cultural, ¿no? No es algo común, un poquito común por el estilo de vida actual, pero en realidad las mujeres sí se les carga socialmente más la mano, ¿no? O sea, sí se ve más esto de que no es que tú tienes que ser limpia, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Por ejemplo, tú llegas a la casa de un hombre soltero y ves los calzones por acá, la ropa sucia por allá, la pila de trastes y dices, pues es hombre, ¿no? Ay, no, qué pobrecito, ¿no? O así el típico de que, pues, ay, así viven los hombres, ¿no? Qué tierno. Ajá, si tenemos esa idea de que pues, todos los hombres son fodongos, ¿no? Y a lo mejor muchos lo son porque así los hicieron crecer, ¿no? Con esa idea. No todos son fodongos, hay hombres que son súper pulcros, ¿no? Uh-huh. Pero socialmente nos hacen creer eso. Pero al contrario, llegas a la casa de tu amiga soltera y ves los calzones, la ropa, los trastes, y dices, ¿y esta fodonga qué le pasa, no? Y ahí sí la juzgas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos enseñaron que las mujeres tienen que ser limpias, incluso nosotras mismas, ¿no? O sea, de repente abres tu refri y lo ves sucio y sientes que fracasaste como mujer, ¿no? Hasta te imaginas aquí a la mamá y a la abuelita diciéndote, mírate nada más cómo tienes esto. Entonces, al final, socialmente sí nos carga mucho la mano,
hay más carga social hacia las mujeres y ser perfectas, verse perfectas. Incluso ustedes pueden ver en redes sociales, los hombres, hay algunos, sobre todo jóvenes, que les entra mucho la vanidad en la foto de perfil, ¿no? Pero casi no. Y es difícil ver hombres que utilicen filtros. Y sin embargo, váyanse a los perfiles y a los muros de las mujeres, ¿no? Y se tienen que no solo sacar muchas fotos con muchos filtros, sino además en ciertas posiciones, ¿no? Así como que se vean súper sexy y súper acá, ¿no? Entonces, todas estas cargas vienen desde este mini axioma que les decía de la diferencia de hombre y mujer. Y es precisamente lo que cuestiona el feminismo, y es lo que nos dice el feminismo, no hay diferencia, ¿no? No son más fuertes, nos han hecho creer que son más fuertes, ¿no? Exacto. Y porque finalmente si tú entrenas, ¿no? Si haces ejercicio, sin importar si eres hombre o eres mujer, pues puedes desarrollar fuerza, ¿no? Exacto, y que finalmente en este canal también hemos visto varios axiomas en relación a las madres solteras, ¿no? ¿Cuántas cosas son de que tú fracasaste? Tú lo hiciste, porque entonces seguramente no estabas arreglada, seguramente no tenías a los hijos, seguramente, y tienes razón, la carga es muy diferente. Sí, y es más hacia las mujeres, ¿no? Que bueno, más bien es diferente, porque como decíamos al principio, también los hombres no pueden hacer cierta ropa, no pueden expresar sus sentimientos y etc., ¿no? Pero entonces, incluso lo de las madres solteras, que bueno que lo retoman, sí, en efecto, también parte de este axioma de la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Y que se le van ahí cargando luego ciertos elementos de la sexualidad y de no, o de eso de que pensamos que las mujeres tienen que ser madres a fuerzas, ¿no? Si no, no están realizadas, y eso también es falso, ¿no? O sea, la maternidad es algo que pues se tiene que desear, ¿no? Y elegir. Ajá, exacto, es una, pues principalmente sí es una elección, ¿no? Y hay mujeres que no se les da la maternidad, ¿no? Y hay hombres que se les da muy bien la paternidad, ¿no? Y no tiene que ver necesariamente con tema de género. Axiomas, finalmente. Así es, ¿no? Y que hay que ir rompiendo, pues para evitar caer en estos mismos paradigmas, porque es bien fácil estar dentro de un paradigma, de un axioma. Sí. Muy fácil. O sea, es muy difícil entenderlo y decir, no, ya no voy a pensar así, ¿no? Sí, sí es difícil. Por eso es bueno a veces leer cosas que están en contra de lo que uno piensa. Por ejemplo, me gustaría que pudiéramos, que nos pudieras apoyar a diferenciar lo que es el sexismo al feminismo, por favor. Sí, bueno, cuando hablamos de un acto sexista, quiere decir precisamente hacer estas divisiones de género que para nosotros nos parecen muy tradicionales y muy normales, pero que en realidad lo único que están haciendo es, aunque parezcan muy inocentes, pero en el fondo lo que están haciendo es reforzar ideas machistas. Por ejemplo, cuando tu hijo está jugando con una Barbie y le dices, no, eso es de niñas, ahí lo que le estás reforzando es ese axioma de las niñas y los niños son diferentes, ¿no? Hay cosas de niñas y hay cosas de niños, ¿no? Y yo tengo que ser niño y tengo que demostrar que soy niño y no puedo hacer cosas de niñas. Eso es el sexismo. Y de verdad que creo que con los niños es donde más podemos ver estos ejemplos de sexismo. También cuando, por ejemplo, tenemos esta idea de que no, es que mi hijo es hombre y no interactúa con hombres, entonces ya no va a ser hombre, ¿no? Tengo que buscar hombres para que lo hagan hombre. Eso sería una idea sexista, porque él ya nació hombre, ¿no? No necesita que lo hagan hombre, ¿no? Más bien lo que estás diciendo ahí es necesito que le enseñen a ser machista, ¿no? Y eso sería el sexismo. Y el feminismo, pues bueno, lo que dice es que hay que terminar con estos sexismos, no hay que dividir a las personas, ni a las sociedades, ni las actividades o los objetos en cuestiones de géneros, ¿no? Ni de niñas, ni de niños, sino simplemente dejar que pues los individuos tomen decisiones. Si a un niño le gusta jugar con las Barbies, pues no pasa nada, ¿no? O si a una niña le gusta jugar con carritos o a las luchas, pues tampoco pasa nada, ¿no? Insisto, hay que fomentar esta libre decisión al final. Y finalmente estamos viendo conceptos que nos van a alimentar esta parte de poder tener elementos para poder hablar de las relaciones. Y me gustaría también que hablaras de la diferencia entre, la diferencia y elementos del patriarcado y el matriarcado. Así es. Bueno, si nos vamos al concepto básico, el matriarcado es un sistema de gobierno donde mandan las mujeres
o donde se seguía la línea matrilineal, es decir, por mujer, ¿no? O sea, en vez de que heredara el trono el primogénito, lo heredaba la primogénita, ¿no? Pero no, a veces no gobernaba ella, sino gobernaba su esposo, pero la línea que se seguía era esa. Y el patriarcado era donde gobernaba pues el rey y heredaba por línea masculina, ¿no? O sea, su hijo. Y bueno, esto es como lo más básico. Sin embargo, cuando en el feminismo se habla de patriarcado, lo que estamos hablando es de que existe todo esto que hemos dicho del machismo, no solamente es algo que existe en las sociedades, sino que es algo que se refuerza por medio de las leyes y los reglamentos, ¿no? Y estas cuestiones. Entonces, cuando hablamos del patriarcado, hablamos de un sistema de gobierno que beneficia a los hombres sobre las mujeres o, en otras palabras, que favorece el sexismo. Y este patriarcado puede estar visto, insisto, desde las leyes, desde las formas de gobierno, hasta temas como también en las cuestiones sociales. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado esto de la cultura de la violación. ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Por ejemplo, una cosa es cuando muchas de las feministas, por ejemplo, hacían este performance del violador eres tú, ¿no? Y cosas así. Mucha gente se ofendió y se lo tomó literal, pero en realidad lo que estaban diciendo es que tenemos una cultura de una sociedad o mentalmente como sociedad favorecemos la violación. Y cuando decimos esto de favorecer la violación, no necesariamente me estoy refiriendo de un hombre hacia una mujer, también de un hombre hacia otro hombre, ¿no? O de un adulto hacia un niño, ¿no? Independientemente del género del niño. Entonces, o incluso también se han dado casos de violaciones de mujeres, ¿no? Hacia niños, ¿no? O hacia hombres. Creo que es más común hacia niños. Y entonces cuando nosotros como sociedad favorecemos esto, la agresión sexual, estamos hablando de una cultura de la violación. Y entonces necesitamos romper con esa cultura para que entonces la violación en efecto sea visto por la sociedad como algo negativo, ¿no? Ejemplos de esta cultura de violación, cuando por ejemplo una mujer es violada y le dicen, es que llevaba minifalda, ¿no? O sea, ahí es como un, pues, ¿y qué? Que fuera encuerada, ¿no? No tenías por qué agredirla. O el pensar que todos los hombres son animalitos que no controlan su pene, ¿no? Es decir, es que son hombres. No, no es que sean hombres. O sea, las mujeres también tenemos necesidades, también tenemos hormonas y sin embargo socialmente nos han enseñado a reprimirlas, ¿no? Y a controlar. Y a controlarlas, que también esa represión debe de ser un poco medida, ¿no? En el caso de las mujeres, pero más bien a los hombres les han enseñado que ellos pueden hacer lo que quieran con su deseo sexual, ¿no? Y eso ha llevado, por ejemplo, a todos estos problemas de la prostitución, ¿no? Sí, insisto, incluso temas de pedofilia y todas estas cosas. Y entonces esa es nuestra cultura de la violación, cuando pensamos que los hombres no se pueden controlar, cuando en realidad sí se controlan, ¿no? Y bueno, todo esto que hemos estado hablando de cómo un pequeño axioma puede generar que una sociedad actúe de cierta forma y que esto sea favorecido por las leyes, todo eso se convierte en el patriarcado. Es decir, un sistema que ya sea legal o culturalmente favorece estas diferencias de género, donde obviamente las que salen perdiendo son las mujeres. Exacto. Hemos hablado de varios aspectos que, como te decía en un principio, nos han abierto la mente. ¿Cómo influencian entonces en las relaciones sociales de pareja? Así es. Ahora nos toca aterrizar todo esto. Bueno, es muy común que, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra pareja que es un hombre, ¿no? Y que, por ejemplo, él pues anda con una, anda con otra, ¿no? Incluso lo presume, a veces hasta la misma esposa, ¿no? O a sus amigos, y es por este tema del machismo, porque le han hecho sentir o le han hecho creer que él tiene como no solamente este derecho, sino que incluso lo tiene que hacer para demostrar su hombría, ¿no? Para demostrar que es hombre. También, bueno, van enseñando a los niños de que si traen una novia así súper guau, ¿no? Despampanante, es como su trofeo, ¿no? Y en realidad nunca se
se preocupan por realmente hacer conexiones emocionales, ¿no? Y no las hacen, o sea, eso es lo más triste de este tipo de hombres, que nunca pueden amar realmente y entender lo que es el amor, porque para ellos esto se vuelve como una carrera en donde tengo que conseguir más y más y más mujeres, y obviamente cuando son jóvenes a lo mejor se les hace fácil, pero el problema es cuando comienzan a ser viejos y entonces empiezan a sentir la frustración, ¿no? Y entonces les viene la crisis de los 40, ¿no? Que la han llamado, pero que en realidad no, es esto de que quiero seguir haciendo lo que estaba acostumbrado, pero ya no puedo, ¿no? O incluso todo esto de que les diseñaron el Viagra y todo esto, ¿no? Aun cuando biológicamente no lo pueden hacer, ellos sienten la necesidad de seguirlo haciendo, ¿no? Hay muchos que sí lo usan para la pasión entre una pareja estable, pero pues muchos no, ¿no? Muchos es nada más por un tema de ego, ¿no? Por así decirlo. Entonces, desafortunadamente, y creo que hay mucha evidencia de esto, los hombres que son muy machistas, eh, su problema ya viene como muy de programación, o sea, es como cuando tú compras una compu con virus, por más que le digas a la compu que funciona, pues no va a funcionar porque ya trae un virus ahí, ¿no? No es que el machismo sea algo incurable, yo creo que un hombre sí puede reflexionar sobre esto y quitárselo, ¿no? O al menos irlo disminuyendo. Y pues sería esto, cuestionar su masculinidad, ¿no? O sus masculinidades. Y entonces las relaciones de pareja con un hombre que ya se cuestiona este tema de la masculinidad y que ya no actúa por mero instinto o por mero de, pues es que eso hacía mi papá, yo también lo tengo que hacer, pues vamos a ver que sí la relación cambia muchísimo, ¿no? Em, Empiezas a tener hombres con los que puedes hablar de cómo te sientes, ¿no? Y que te escuchan porque ellos entienden que ellos también tienen sentimientos y que también los tienen que demostrar. Son hombres que ya no eres, ay, la cosa loca que siempre tiene algo que decir, ¿no? Sino ya te tratan como un individuo a la par de ellos, ¿no? O sea, te tratan como una persona que igual que ellos tienen necesidades, ¿no? Y te escuchan. Y ya ni decir en el tema sexual, porque yo siempre he dicho que esos hombres son maravillosos, ¿no? ¿Por qué? Porque igual saben que el acto sexual no termina cuando ellos terminan, ¿no? Sino que entienden que también tienen que ofrecer placer a su pareja, ¿no? Y entonces son hombres que están un poco más abiertos al diálogo. Yo aquí te quería, por ejemplo, poner este caso de que tú tienes tu perrita Mimi, ¿no? Y entonces imagínate que Mimi, o sea, tú te das cuenta que a Mimi le estresa la música, ¿no? Que a ti te encanta la música, que a Mimi le estresa la música y que a Mimi le estresa la gente, y a ti te encantan las reuniones sociales, ¿no? Yo te preguntaría, ¿tú dejarías de escuchar música y de tener reuniones sociales en tu casa por Mimi? No dejaré de tener, pero ya hablando de esta parte de entender, tal vez le bajaría el volumen o la pasaría a otro lugar para que no se estresara. Así es, ¿no? Pero es eso. Pero a lo que vamos también era esta idea de que pues para ti Mimi no es un ser humano, es una mascota, ¿no? Entonces tampoco vas a renunciar a lo que tú quieres por una mascota. Entonces así es el cerebro de un hombre machista. Yo no voy a renunciar a lo que yo quiero y a lo que yo creo tener derecho por alguien que es inferior a mí, ¿no? Que alguien que es más débil, alguien que depende de mí. Y entonces vamos a ver que pues es muy difícil, ¿no? Plantear una relación con un hombre así, porque pues no van a entender, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque no se están poniendo a ese nivel empático con su pareja, ¿no? Y que finalmente, ahorita que lo estás mencionando, también es tomar conciencia, porque también en este momento también muchas mujeres y hombres están reflexionando y viendo cuáles axiomas tienen. Porque finalmente yo, mujer, estoy permitiendo estar en una relación donde es muy fácil que yo sea la iglesia, no importa que tenga capillitas, yo soy la iglesia, porque mi axioma está es normal. Así es, ¿no? ¿No? Sí, eso es cierto. Nosotros a veces también a partir de los axiomas que adquirimos de nuestras familias, de nuestro ciclo cercano, normalizamos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, si tú tuviste un papá que le pegaba a tu mamá, cuando tú conozcas a un hombre violento, no lo vas a poder identificar. ¿Por qué? Porque para ti un hombre que tiene ciertos patrones que te denotan violencia es algo normal, ¿no? Y entonces si
sales con él y te casas con él y después dices, ¿por qué tuve la misma suerte de mi madre? ¿Por qué? Porque no supiste romper con esos axiomas, ¿no? Con esas ideas. Y se tienen que romper de forma consciente, o sea, no es algo que se rompan mágicamente, tienes que ir poco a poco a ir revisando axioma por axioma, ¿no? Cosita por cosita, para irla volviendo consciente. Y, o sea, pasarlo de tu inconsciente a tu consciente. Entonces, pues yo algo que como que les sugeriría a todas las mujeres es que tienen que acercarse más a esto del feminismo, tienen que leer más del tema para que entonces puedan entender cómo identificar a un hombre machista y entonces puedan identificar, ¿no? Pues estos hombres que seguramente después van a dar ciertos problemas. Y aquí quiero hablar un poquito de los misóginos, porque es un tema que yo descubrí por un grupo de psicólogos, amigos míos, todos ellos, que nosotros a veces escuchamos misógino y lo primero que nos viene a la mente es un insulto, ¿no? Un insulto de las mujeres hacia los hombres. Pero en realidad no, si nosotros nos vamos a la psicología, un misógino es una persona que no es que odie a las mujeres, sino que les tiene miedo. Les tiene tanto miedo que cuando ve a una mujer que lo intimida, lo primero que hace es coquetearle. Entonces, cuando ustedes conocen hombres que, por ejemplo, andan con una mujer y con otra y con otra y con otra, pero así sin establecer lazos emocionales y nada más como por nervios, ¿no? O por mero, parece juego donde hay que juntar moneditas, ¿no? Por demostrar. O por demostrar. O hombres que, por ejemplo, ante una mujer se ponen nerviosos, pero su instinto es coquetear, sin importarle que esté su otra pareja ahí enfrente, ¿eh? O sea, hombres que son como coquetos por naturaleza. O el término Don Juan. Ajá, o muy Don Juanes. Esos son hombres que en el fondo son misóginos. Son hombres que en el fondo le tienen miedo a las mujeres, ¿no? Y es una cuestión patológica, o sea, de que sí necesitan terapia. Y entonces necesitan curar ese temor a las mujeres para poder establecer relaciones de pareja serias, ¿no? Y es muy curioso porque casi siempre a este tipo de hombres uno le dice, no, es que tú eres un misógino. Y él dice, no, yo no odio a las mujeres, sí las amo por montón. Sí, pero pues porque te dan tanto miedo que tu forma de acallarla es por medio de la conquista, ¿no? O sea, sientes que si la conquistas y te acuestas con ella, entonces tú estás ganando, ¿no? Cubrir tu vacío. Exacto. Entonces, esos son los hombres misóginos, ¿no? Y ahorita los mismos hombres que nos están escuchando pueden cuestionarse eso, ¿no? Si yo veo una mujer que es guapa y me siento intimidado y me da miedo y como que le coqueteo para romper el hielo, entonces tienes un problema de misoginia ahí, ¿no? Que es necesario atender. Ajá. Entonces, pues hay que tener, o sea, si con los hombres machistas hay que tener cuidado, con los hombres que tienen estas actitudes misóginas, pues hay que tenerlas un poquito más, ¿no? Todavía. Y ¿qué más? Pues finalmente, este es el primer video de 3, ¿no? Ajá. Y repito nuevamente, este programa es el inicio de un festejo en relación al Día Internacional de la Mujer, pero debería de ser siempre, ¿no? Y va a ser siempre y en sentido de que no atacar a nadie, al contrario, hacer conscientes a las personas, a hombres y mujeres, es poder hacer un examen de conciencia de que cada punto que se trató el día de hoy puedas hacer una semblanza de toda tu vida y realmente saber si estás en esa situación. Así es. Y bueno, ya para terminar, algo que creo que no aclaramos es que el machismo no es exclusivo de los hombres, también hay mujeres machistas y como ya lo dijimos, hay hombres que no son machistas o bueno, que al menos ya están rompiendo con sus estándares machistas, ¿no? Entonces no hay que pensar que el machismo solo es exclusivo de hombres, no, también hay mujeres machistas, ¿no? Y bueno, algo que también quiero dar a reflexionar es que una mujer alienada, es decir, una mujer machista o con ideas machistas, tiene más riesgo de sufrir violencia psicológica, física, etc., que una mujer en su seno familiar y en su círculo cercano, que una mujer que ya más o menos ha entrado a estos temas. Y
para terminar, este famoso ejemplo de Ingrid, tú lo recordarás, ¿no? De la mujer que mataron de forma muy cruenta. Y es muy icónico porque unas semanas antes ella colocó un comentario que decía: a mí las feministas no me representan, esa ideología no me representa. 3 semanas después la matan, ¿no? En un feminicidio. Entonces, y esto tiene que ver con el machismo porque sigue siendo el hombre que se considera propietario de la mujer, ¿no? Antes tú podías matar a tu esposa y no pasaba nada, ¿no? Era perfectamente legal. Ni siquiera ibas a la cárcel ni nada, aunque todo el mundo lo supiera y aunque tú lo dijeras. Y entonces estas ideas siguen estando muy en el fondo de la sociedad, ¿no? Y entonces por eso a veces los hombres lo hacen, porque muy inconscientemente tienen esta idea de que son de su propiedad y de que ellos tienen el derecho de hacerlo, ¿no? Y que finalmente hombres y mujeres somos conscientes de la vida que tenemos. Entonces los invito a que reflexionemos, los invito a que veamos la segunda parte y la tercera parte de este programa especial y pues continuaremos con lo que es la lucha de poder y lo que es la madurez. ¿Sí? Cuídense.